Hoy exploramos la ciencia que escucha a la vida. Los bioindicadores y biosensores nos enseñan cómo los organismos y dispositivos pueden hablarnos sobre el estado del ambiente, de los alimentos o incluso de nuestro propio cuerpo. Aprenderemos cómo líquenes advierten la contaminación del aire, o cómo un biosensor detecta desde glucosa hasta patógenos con precisión quirúrgica. Esta clase es un puente entre biología, electrónica y química aplicada. Porque en biotecnología, la información no solo se obtiene, se interpreta con impacto. Vamos a ver cómo detectar lo invisible, y hacerlo útil. Un bioindicador se define como un organismo o comunidad biológica que permite evidenciar la presencia de compuestos o alteraciones específicas a partir de sus respuestas fisiológicas o poblacionales. A diferencia de la medición instrumental de una sustancia aislada, la observación de la respuesta biológica permite inferir el estado integral del ambiente. Su mayor valor radica en la capacidad de detectar cambios ambientales, a menudo de forma temprana o acumulativa, resultando herramientas indispensables en el monitoreo ambiental y la seguridad alimentaria. Para ilustrar este concepto con ejemplos claros, los líquenes se utilizan ampliamente como bioindicadores de la calidad del aire, ya que su presencia, ausencia o deterioro físico se correlaciona directamente con niveles de contaminación, especialmente dióxido de azufre y metales pesados. Por otro lado, peces como las truchas actúan como organismos centinela en la calidad del agua, debido a su alta sensibilidad a contaminantes y sus estrictos requerimientos de oxígeno disuelto. Finalmente, los macroinvertebrados acuáticos son indicadores robustos en limnología, pues los cambios en su diversidad y abundancia responden de manera predecible a la contaminación orgánica y al estado ecológico general de los cuerpos de agua. Vamos a revisar el caso particular para la detección de la contaminación atmosférica. La imagen resume de forma integrada cómo las actividades antropogénicas generan contaminación y cómo ésta se distribuye entre aire, suelo y agua, otorgando el contexto necesario para el uso de bioindicadores. En el centro del esquema se identifican 4 grandes fuentes de actividad: industria, transporte, agricultura y actividades domésticas. Todas ellas generan emisiones y residuos que no permanecen confinados a un solo compartimento ambiental, sino que se transfieren dinámicamente entre ellos. En la parte superior se observa la atmósfera como receptor primario de gases contaminantes, destacando el dióxido de azufre, liberado principalmente por la combustión de combustibles fósiles en la industria y el transporte. Estas emisiones pueden dar lugar a la lluvia ácida, fenómeno que afecta no solo la calidad del aire, sino que impacta a los ecosistemas terrestres y acuáticos mediante la deposición húmeda. En el suelo se ilustran impactos como los derrames de hidrocarburos asociados al transporte y el aumento de la acidez édafica debido a la aplicación de estiércol o prácticas agrícolas intensivas. Estos contaminantes pueden acumularse en el terreno o movilizarse por escorrentía hacia otros compartimentos. Finalmente, en el agua se representan procesos como la eutrofización, provocada por el exceso de fertilizantes nitrogenados, y la lixiviación de contaminantes desde vertederos domésticos. Todo este esquema demuestra que la contaminación atmosférica no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema interconectado. Por ello, los bioindicadores atmosféricos resultan herramientas insustituibles, ya que permiten detectar el impacto real de estas actividades integrando fisiológicamente los efectos acumulados del ambiente sobre los organismos. La presente imagen se centra en el comportamiento del dióxido de azufre en la atmósfera y su posterior transformación química. Este es un gas incoloro emitido principalmente por la combustión de combustibles fósiles en actividades industriales y el transporte. Una de sus propiedades físico-químicas más determinantes es su solubilidad en agua, característica que facilita su interacción inmediata con la humedad ambiental una vez liberado a la atmósfera. Cuando entra en contacto con el agua presente en nubes, niebla o precipitaciones, se desencadenan reacciones químicas de oxidación e hidratación que conducen a la formación de ácido sulfúrico. Este ácido es altamente corrosivo y constituye el principal agente causal de la lluvia ácida. El esquema ilustra esta transformación progresiva, desde la emisión del gas hasta su conversión en un compuesto ácido que retorna a la superficie terrestre mediante deposición húmeda. La lluvia ácida resultante afecta la química de los suelos, acidifica los cuerpos de agua, daña la cobertura vegetal y corroe la infraestructura civil, alterando el equilibrio de los ecosistemas. Por consiguiente, la presencia de CO2 en la atmósfera y sus efectos asociados ejemplifican cómo un contaminante gaseoso puede generar impactos ambientales de gran escala, justificando plenamente el uso de bioindicadores sensibles a estos cambios químicos para evaluar la calidad del aire de forma integrada.
Aquí se resume el ciclo biogeoquímico del azufre, ilustrando el intercambio dinámico de compuestos sulfurados entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Desde las superficies terrestre y marina se generan flujos de emisión hacia la atmósfera, tanto de origen natural como antropogénico. Entre las fuentes naturales destacan el aerosol marino, sea spray, la meteorización de las rocas y las emisiones biológicas provenientes de zonas pantanosas y procesos de descomposición, donde se liberan compuestos reducidos como el sulfuro de hidrógeno y el dimetilsulfuro. A esto se suma una contribución geológica menor pero constante, proveniente de la actividad volcánica, que representa cerca del 2% del total de las emisiones naturales. Por otro lado, las emisiones artificiales están asociadas fundamentalmente a actividades humanas, como la combustión de combustibles fósiles, responsables de la liberación masiva de dióxido de azufre a la atmósfera. Una vez en el aire, estos compuestos sufren transformaciones químicas oxidativas dando lugar a especies como el sulfato, las cuales regresan posteriormente a la superficie mediante procesos de deposición húmeda, lluvia ácida y seca, afectando tanto ecosistemas terrestres como marinos. Finalmente, el esquema muestra los procesos de sedimentación en ambientes acuáticos y la interacción con la corteza terrestre, cerrando el ciclo geológico. En conjunto, este modelo permite comprender que el azufre no permanece estático, sino que circula continuamente entre el aire, el agua y el suelo, evidenciando cómo las actividades humanas han intensificado estos flujos y alterado el equilibrio natural del sistema global. Los líquenes son asociaciones simbióticas estables entre un hongo, micobionte, y un organismo fotosintético, alga o cianobacteria, funcionando como excelentes bioindicadores de la calidad del aire. A diferencia de las plantas vasculares, los líquenes no poseen raíces verdaderas ni tejidos conductores, por lo que absorben el agua y los nutrientes directamente de la atmósfera a través de la lluvia, la humedad ambiental y las partículas suspendidas. Esta característica fisiológica provoca que cualquier contaminante presente en el aire, como el dióxido de azufre, se incorpore fácilmente a su estructura sin mecanismos efectivos de excreción. Por esta razón, la presencia, ausencia o el deterioro físico de las comunidades liquénicas permite evaluar los niveles de contaminación atmosférica y, en particular, identificar zonas con altas concentraciones de SO2. Esto los convierte en una herramienta biológica simple, económica y extremadamente poderosa para el monitoreo ambiental a largo plazo. Continuando con la secuencia, esta imagen resume la naturaleza biológica del líquen y su utilidad técnica como bioindicador. Aquí se observa la asociación simbiótica entre un hongo, micobionte, y un alga o cianobacteria, fotobionte. El hongo proporciona la estructura física, talo, protección contra la desecación y capacidad de retención hídrica, mientras que el componente fotosintético sintetiza los carbohidratos y compuestos orgánicos que nutren al sistema. El resultado de esta interacción sinérgica no es simplemente la suma de las partes, sino una nueva entidad funcional y morfológica, el líquen. Esta configuración biológica implica que los líquenes carezcan de raíces verdaderas y de sistemas vasculares de regulación, por lo que obtienen el agua y los nutrientes directamente del aire y de la deposición atmosférica. Precisamente debido a esta fisiología de absorción directa, cualquier contaminante presente en la atmósfera, como el dióxido de azufre o sus derivados ácidos, impacta de manera inmediata su metabolismo. Alteraciones en su tasa de crecimiento, cambios en la pigmentación, clorosis, reducción en la abundancia o la desaparición total de especies sensibles, reflejan con alta precisión la calidad del aire, consolidándolos como excelentes bioindicadores de contaminación atmosférica. Aquí se comparan claramente los efectos de la contaminación por dióxido de azufre sobre las comunidades liquénicas en distintos entornos. En el sector rural, que observamos a la izquierda, el tronco del árbol presenta una alta cobertura de líquenes, exhibiendo una gran diversidad de formas, foliosos y fruticosos, y colores. Esto es un indicador biológico de una atmósfera relativamente limpia, ya que estos organismos son extremadamente sensibles a los fitotóxicos gaseosos. En contraste, en las imágenes correspondientes a zonas urbanas e industriales, se observa una cobertura drásticamente reducida o prácticamente inexistente, fenómeno conocido como desierto liquénico. En estos ambientes, las concentraciones atmosféricas de SO2 son elevadas debido a las emisiones del tráfico vehicular y la industria. El mecanismo de toxicidad es directo, el SO2 se disuelve en la humedad superficial del talo, formando ácidos que acidifican el medio interno, degradan la clorofila del alga, fotobionte, y alteran la permeabilidad de las membranas celulares, llevando al colapso de la simbiosis y la muerte del organismo. Por esta razón, el mapeo de la presencia,
abundancia y diversidad de líquenes epífitos se utiliza como una herramienta de bioindicación estandarizada para monitorear la contaminación por SO2, permitiendo visualizar el impacto acumulado de la actividad antropogénica sobre la calidad del aire de manera efectiva y económica. Ahora nos introducimos en el concepto operativo de los biosensores, ilustrando dos mecanismos de funcionamiento práctico. A la izquierda se observa un biosensor tipo tira reactiva, similar a un glucómetro o un test de flujo lateral. En este sistema, una gota de muestra entra en contacto con una superficie funcionalizada donde ocurre una interacción biológica altamente específica, por ejemplo, entre una enzima, un anticuerpo o un aptámero y el analito de interés. Esta interacción es convertida inmediatamente por el transductor en una señal medible, generalmente electroquímica o colorimétrica. A la derecha se muestra un sistema basado en microorganismos, biosensor celular o bioensayo. Aquí, el crecimiento, la inhibición metabólica o la emisión de luz, bioluminiscencia, de las bacterias en una placa refleja la presencia o la concentración tóxica de una sustancia determinada. En ambos casos, el principio fundamental es el mismo: aprovechar un elemento de reconocimiento biológico selectivo y acoplarlo a un sistema de transducción que convierta esa respuesta en una señal cuantificable, eléctrica, óptica o térmica. Esto permite detectar contaminantes, metabolitos o patógenos de forma rápida, sensible y selectiva, consolidando a los biosensores como herramientas críticas en el monitoreo ambiental, el diagnóstico clínico y el control de procesos industriales. Un biosensor funciona como un sistema integrado en el cual cada componente desempeña un rol crítico para transformar una interacción biológica en información cuantificable. El proceso inicia con el receptor biológico, o elemento de reconocimiento, una biomolécula altamente específica tal como un anticuerpo, una enzima o una secuencia de ácidos nucleicos. Este receptor es el encargado de reconocer selectivamente al analito de interés dentro de una matriz compleja, garantizando la especificidad de la respuesta. Esa interacción biológica debe traducirse en una señal medible, función que recae en el transductor. Este dispositivo convierte el evento biológico, como una reacción catalítica o un cambio conformacional, en una señal física, generalmente eléctrica u óptica. Para asegurar una transferencia eficiente, el sistema incorpora un electrolito o medio de trabajo que facilita el transporte de electrones o especies iónicas entre el receptor y el transductor, cerrando el circuito de medición. En los sistemas electroquímicos, la configuración de electrodos es fundamental. El electrodo de referencia mantiene un potencial constante y conocido, sirviendo como punto de comparación para asegurar que las mediciones sean precisas y reproducibles. El electrodo de trabajo es el componente activo donde ocurre la reacción redox asociada al analito, es el corazón de la detección. Complementando el circuito, el contraelectrodo, o electrodo auxiliar, permite el flujo de corriente sin alterar el potencial del electrodo de referencia, compensando señales parásitas y mejorando la relación señal-ruido. La señal eléctrica generada es enviada al sistema de adquisición de datos, encargado de acondicionar, amplificar y digitalizar la información proveniente del transductor. Finalmente, una interfaz de usuario procesa estos datos crudos y presenta el resultado, concentración, presencia o ausencia, de manera legible en una pantalla o software. Todo este conjunto está protegido por una carcasa robusta que integra la electrónica y la fuente de alimentación, permitiendo que el biosensor opere como una herramienta portátil, autónoma y eficiente en campo. En este caso particular, la imagen describe un biosensor diseñado específicamente para la detección de Escherichia coli, utilizando un mecanismo de reconocimiento biológico altamente selectivo basado en el bacteriófago T4. El proceso inicia con un soporte de papel que contiene un medio nutritivo, el cual se acopla a un filtro de membrana donde se ha concentrado previamente la E. coli a partir de la muestra líquida. Esta etapa de preconcentración es crítica, pues permite inmovilizar las bacterias objetivo y aumentar la sensibilidad del sistema. Una vez que las células de E. coli están retenidas en el sistema, se introduce el bacteriófago T4. Este virus bacteriano actúa como el elemento de reconocimiento primario, ya que se une exclusivamente a receptores específicos en la superficie celular de E. coli. Al entrar en contacto con la bacteria, el fago inyecta su material genético y desencadena el ciclo lítico, culminando en la ruptura o lisis de la pared celular bacteriana. Durante la lisis, se libera al medio extracelular la enzima, beta-galactosidasa, una proteína característica del metabolismo de esta bacteria que normalmente se encuentra confinada en el citoplasma. Esta enzima se convierte en el biomarcador clave del biosensor. Posteriormente, se añade un sustrato cromogénico o fluorogénico específico.
Cuando la beta-galactosidasa liberada entra en contacto con este sustrato, cataliza su hidrólisis transformándolo químicamente en un producto fluorescente. La aparición de la fluorescencia constituye la señal analítica final, confirmando de manera indirecta pero inequívoca la presencia de E. coli viable en la muestra. Así, el sistema integra 3 etapas: reconocimiento biológico viral, amplificación mediante lisis y transducción óptica, demostrando cómo un proceso biológico específico puede ingenierizarse para crear una herramienta de monitoreo microbiológico rápida y sensible. En este segundo caso, se ilustra un biosensor electroquímico, tomando como ejemplo paradigmático el medidor de glucosa en sangre, glucómetro. La imagen integra el fundamento bioquímico con la lectura instrumental. El proceso inicia cuando una gota de sangre entra en contacto con la tira reactiva, donde el analito de interés, la glucosa, interactúa con un receptor biológico, usualmente una enzima específica inmovilizada como la glucosa oxidasa o la glucosa deshidrogenasa. Esta enzima cataliza la oxidación de la glucosa, generando productos oxidados, gluconolactona, y liberando electrones como parte de la reacción redox. Estos electrones son transferidos al electrodo de trabajo, en este esquema representado como un electrodo de platino, ya sea a través de un mediador redox o mediante transferencia directa, dependiendo de la generación tecnológica del biosensor. El flujo de electrones resultante, indicado como 12- en la imagen, constituye una corriente eléctrica cuya magnitud es directamente proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. En este punto se evidencia la función del transductor, que convierte un evento bioquímico molecular en una señal eléctrica cuantificable. El circuito electroquímico se completa mediante un electrodo de referencia, comúnmente plata-cloruro de plata, que mantiene un potencial estable, permitiendo que la medición amperométrica sea reproducible y precisa. La señal eléctrica generada es enviada al procesador del dispositivo, donde se amplifica, digitaliza y finalmente se traduce en un valor de concentración que el usuario observa en la pantalla. Este ejemplo sintetiza la arquitectura funcional de un biosensor: reconocimiento biológico altamente específico, transducción físico-química de la señal y lectura directa. Además, demuestra cómo los principios de la electroquímica y la enzimología se integran en dispositivos portátiles robustos, de alta sensibilidad y respuesta rápida, esenciales tanto en el diagnóstico clínico como en el monitoreo ambiental. En este tercer caso se ilustra un biosensor óptico basado en la resonancia de plasmones superficiales, conocida por sus siglas en inglés como SPR. Esta tecnología es ampliamente utilizada para la detección de interacciones biomoleculares en tiempo real sin la necesidad de utilizar marcadores fluorescentes o radiactivos. En la imagen se observa una fuente de luz, láser OLED, que incide sobre un sustrato metálico conductor, generalmente una película delgada de oro, bajo un ángulo controlado. Sobre la superficie de este sustrato se han inmovilizado anticuerpos que actúan como el receptor biológico del sistema. Cuando la muestra líquida entra en contacto con la superficie funcionalizada, los antígenos específicos se unen a los anticuerpos. Esta unión biomolecular no genera una señal eléctrica directa, sino que provoca un cambio físico en la masa superficial y, consecuentemente, en el índice de refracción local en la interfase metal-solución. Este cambio altera las condiciones de resonancia de los electrones libres del metal, provocando un desplazamiento angular en la intensidad de la luz reflejada. En el esquema de la derecha se muestra cómo el ángulo de mínima reflectividad, ángulo de resonancia, varía respecto a la normal cuando ocurre el evento de unión. El sistema optoelectrónico detecta este desplazamiento angular con altísima precisión. De esta forma, el biosensor permite cuantificar la concentración del analito y la cinética de la reacción, asociación y disociación, en tiempo real. Este tipo de biosensores es estándar en la industria farmacéutica y biotecnológica debido a su alta sensibilidad, especificidad y capacidad de análisis rápido, constituyendo un claro ejemplo de transducción óptica de fenómenos moleculares. Y así cerramos nuestro recorrido por la biotecnología en química. Desde la base molecular hasta los procesos industriales, pasando por ética, análisis, biooxidación y sensores vivos, este curso mostró que la ciencia no solo se aprende, se aplica para transformar el mundo. Si algo te llevas, que sea la mirada crítica, el pensamiento creativo y el deseo de usar la biotecnología con propósito. Gracias por recorrer este camino con mente abierta y curiosidad encendida. Aquí termina el curso, pero tu viaje como biotecnólogo apenas comienza.